Siempre creí que la boda de un hijo era el mayor orgullo que una madre podía sentir. Es ese momento en el que miras hacia atrás y piensas, valió la pena, todo el sacrificio valió la pena. Soñaba con ver a mi hijo Javier empezar su vida junto a la mujer que amaba. Imaginaba la casa llena de risas, de nuevos aromas, de esperanza. Pensé que el amor multiplicaría lo que ya habíamos construido juntos. Pero me equivoqué. Porque la primera noche que llegaron, mi hijo me expulsó de mi cuarto para dárselo a su esposa. Con una frase fría, ya no es tuyo, mamá, ahora es de Camila, me arrebató no solo un espacio, sino toda mi dignidad. Y si crees que mi historia termina con una madre humillada, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, fue la noche en que descubrí mi verdadera fuerza. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que nadie, absolutamente nadie, se espera. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias reales, de dolor, perdón y superación, suscríbete para no perderte lo que viene. Mi nombre es Rosa María Fuentes, tengo 72 años, soy costurera jubilada y madre soltera desde hace más de 4 décadas. Crié a mi hijo con mis propias manos, cosiendo sueños y ropa para que nunca le faltara nada. Pero aquella noche, cuando me sacó de mi propio cuarto, entendí que el amor también puede herir más que cualquier palabra. Esa tarde el sol se colaba por las ventanas grandes y hacía brillar el piso recién encerado. Había pasado horas limpiando, puliendo cada rincón, preparando la mesa del comedor con mis mejores platos y el mantel de lino que solo usaba en fechas importantes. La casa olía a jazmín, a hogar, a espera. Javier me había avisado que llegaría con su esposa después de su viaje, y mi corazón se llenó de ilusión. Imaginé que esa noche cenaríamos juntos, que me contarían sus planes y que por fin podría abrazarlo sin prisa. Pero cuando escuché el sonido de la puerta, algo dentro de mí se tensó, como si la alegría se transformara en precaución. Camila entró primero. Alta, impecable, con un vestido beige y un bolso de cuero que olía a tienda de lujo. Su perfume caro llenó el aire antes incluso de que hablara. Javier venía detrás, sonriente, con una maleta de diseñador y un aire de nerviosismo que no supe descifrar. La escena se sentía como una película ajena, una donde yo ya no era protagonista. «Mami, vamos a instalarnos en tu cuarto, ¿sí?», dijo él con voz rápida, sin mirarme mucho. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Mi cuarto?», pregunté, tratando de sonreír, como si no hubiera entendido bien. «Camila necesita espacio, tú puedes dormir en el sofá por ahora», agregó sin darle importancia. Ella asintió, segura, con esa sonrisa que se da cuando uno sabe que no habrá oposición. Caminó por el pasillo con paso firme, abriendo mi puerta, recorriendo mi cuarto con la mirada. Escuché cómo los cajones se abrían, cómo la ropa se movía. Cada ruido era un pequeño despojo. Me quedé quieta, observando desde la sala, con una calma que no era serenidad sino desconcierto. Quise creer que era algo temporal, un simple arreglo. Pero mi corazón ya sabía que no. Me senté en el sofá con la manta vieja que siempre usaba para ver la televisión. Miré alrededor y sentí que la casa, mi refugio de tantos años, empezaba a cambiar. Sobre la mesa había revistas nuevas, una vela importada, detalles de otra vida. Todo parecía elegante, perfecto, pero también vacío. Era como si el lujo de Camila absorbiera el alma del lugar. Mientras guardaba mis cosas en una caja, traté de recordar la última vez que Javier me miró con ternura. No pude. Y ese silencio interno dolió más que cualquier palabra. Cuando la noche cayó, ellos seguían en mi cuarto. Escuchaba risas, pasos, el murmullo de 2 personas que se sentían cómodas donde yo ya no tenía lugar. Me tapé los oídos, pero el sonido se filtraba igual, como el eco de algo irremediable. No lloré. Las lágrimas me parecían inútiles. Solo me quedé mirando el reflejo de la lámpara en el cristal de la ventana, pensando en cuántas veces había soñado con ver a mi hijo feliz, y en lo poco que imaginé que esa felicidad dolería tanto. A la mañana siguiente, Javier me dejó un sobre la mesa. Dentro había una tarjeta de crédito y una nota escrita con prisa, por si necesitas algo, mamá. Me quedé viéndola por minutos. Sentí que era más una distancia firmada que una muestra de cariño. Dejé la tarjeta en el cajón sin tocarla.
No quería comprar con dinero lo que se había roto con desinterés. La dignidad, pensé, no tiene precio. Y no iba a empezar a vender la mía. Camila redecoró el pasillo. Quitó mis retratos familiares, cambió las flores del jarrón y colocó un espejo dorado enorme que reflejaba todo menos lo que yo era. Dijo que quería darle luz a la casa, pero lo que trajo fue frialdad. Su elegancia tenía filo. Me ofreció un té importado una tarde, intentando sonar amable. No pude aceptarlo. No por desprecio, sino porque su gesto se sentía vacío, como una cortesía que busca limpiar la culpa. Esa noche me senté en la cocina, con la taza de café que aún guardaba el aroma de los años buenos. La luz era tenue, casi triste. Escuchaba cómo la lluvia golpeaba las ventanas, cómo la casa se había vuelto otra. Recordé los días en que Javier dormía a mi lado cuando tenía miedo a las tormentas, cuando me decía que nunca me dejaría. Y ahora, bajo ese mismo techo, él dormía en mi cama y yo en un sofá que ya ni olía a hogar. Miré la puerta cerrada del cuarto y supe que nada volvería a ser igual. En ese silencio, me descubrí más sola de lo que jamás estuve. No era la soledad de la edad, ni la que deja la muerte. Era la que viene cuando los tuyos te olvidan mientras aún respiras. Y eso, aprendí esa noche, es el peor tipo de ausencia. El segundo día amaneció con olor a perfume caro y a café recién hecho, pero no era mi café. La cocina estaba distinta. Los frascos alineados, la vajilla que guardaba para ocasiones especiales ahora sobre la mesa, y Camila moviéndose como si fuera dueña de todo. Llevaba una blusa de seda y un peinado perfecto, con ese aire de quien no conoce la rutina, solo el lujo. Javier sonreía mientras le servía jugo en una copa de cristal, como si esa delicadeza justificara el olvido. Yo los observaba desde el marco de la puerta, sintiéndome invisible. En esa casa que una vez fue mía, ya no había lugar para mis costumbres. Por la tarde, Javier me pidió que preparara una cena de bienvenida para los amigos de Camila. Algo elegante. «Mamá, tú sabes cocinar mejor que nadie», me dijo. Acepté sin discutir, aunque en el fondo sentí que no era un pedido, sino una prueba. Fui al mercado y usé lo poco que quedaba en mi cuenta para comprar los ingredientes. Cociné mi paella con mariscos, esa que tantas veces alegró nuestros domingos. Cuando el aroma empezó a llenar la casa, por un momento me sentí viva. Pensé que quizá, si probaban mi comida, recordarían quién era yo para él. La mesa estaba lista. Cubiertos de plata, copas de cristal, servilletas de lino planchadas con esmero. Puse flores frescas del jardín y encendí 2 velas. Todo tenía un aire de celebración. Pero al ver a Camila entrar, entendí que no era mi celebración. Traía un vestido de diseñador, joyas discretas y un perfume tan intenso que opacaba el olor a comida. Dijo apenas un «qué bonito», sin emoción. Javier la siguió con esa mezcla de amor y sumisión que tanto me dolía. Cuando todos se sentaron, me quedé de pie, esperando que me invitaran. Nadie lo hizo. Camila probó la paella con un tenedor fino y torció el gesto. «En casa de mi madre usamos azafrán auténtico», comentó, mirando a sus amigas con complicidad. Javier soltó una risa corta, nerviosa, como si con eso evitara el conflicto. Yo bajé la mirada, sintiendo como la vergüenza me subía hasta los ojos. No era la comida lo que le molestaba, era yo. La humildad no combina con las personas que viven obsesionadas con la elegancia. Me retiré a la cocina con el pretexto de revisar el horno, aunque solo necesitaba un lugar para respirar. Desde ahí los escuchaba reír, brindar, hablar de viajes, de restaurantes elegantes, de hoteles boutique y planes de escapadas con gente del club. Me sorprendió lo rápido que la palabra lujo podía borrar los años de cariño. Yo, que le había enseñado a mi hijo a valorar las cosas simples, ahora lo veía fascinado con ese mundo de apariencias. Lavé los platos en silencio, sintiendo el agua fría resbalar entre mis dedos, intentando que el ruido del grifo cubriera las voces del comedor. Pero aún así, cada carcajada me dolía como una cuchillada. Cuando la cena terminó, recogí la mesa sola. Las copas vacías y los restos de pan me parecían testigos mudos de algo que se estaba rompiendo. Camila pasó a mi lado y dijo, con tono amable, que la comida no había estado mal. No supe si agradecer o quedarme callada. Javier me miró con una sonrisa forzada, y en ese instante supe que había aprendido a fingir.
Las personas cambian cuando el orgullo las toca, lo vi en sus ojos, esa mezcla de culpa y ceguera. Guardé los cubiertos en su lugar, doblé el mantel y apagué las velas. El olor a vino caro todavía flotaba en el aire, mezclado con el de la paella enfriándose. Fui al sofá, tomé una manta y me senté a mirar la casa vacía. Todo brillaba, todo parecía perfecto, pero era una perfección sin alma. Recordé los días en que Javier me decía que mi comida era la mejor del mundo, que solo yo sabía hacerla con amor. Ahora, ese amor se sentía fuera de lugar. A la mañana siguiente, encontré un sobre con un recibo del banco. Era una transferencia hecha por Javier a su cuenta conjunta con Camila. Al principio no entendí por qué me dolía tanto, pero luego supe que simbolizaba el cambio de poder. Las decisiones ya no eran suyas, eran de los dos. Ella administraba todo, incluso a él. Me di cuenta de que el dinero puede unir, pero también puede borrar jerarquías antiguas. Me quedé mirando el papel como si fuera una carta escrita en otro idioma. Esa noche volví a preparar café, aunque nadie lo pidió. Me senté en silencio, viendo las luces reflejarse en las ventanas limpias, y pensé en cómo el amor se puede volver tan frágil cuando entra el orgullo. Todo se veía impecable, ordenado, elegante, pero esa elegancia me dolía. La casa estaba llena, y sin embargo, no había un solo rincón que se sintiera mío. Desperté con un ruido extraño, un golpe seco seguido del arrastre de algo pesado. Me levanté del sofá, con la espalda adolorida y los ojos hinchados por la falta de sueño. Caminé por el pasillo y vi la puerta de mi cuarto abierta de par en par. Camila estaba dentro, de pie sobre una escalera pequeña, retirando los cuadros que yo misma había colgado hace años. Los envolvía en plástico, como si fueran trastos viejos. En la esquina, Javier observaba en silencio. Quise preguntar qué hacían, pero me contuve. En su mirada no había culpa, solo prisa. Prisa por borrar mi huella. El cuarto se veía irreconocible. Las cortinas de flores habían desaparecido, los cojines que bordé con mis manos estaban dentro de una caja. En su lugar, Camila colgaba unas cortinas color marfil, lisas, carísimas, que no olían a hogar. Había un espejo nuevo, enorme, con marco dorado. «Es veneciano», me dijo con orgullo, mientras se miraba en él. Yo miré el closet abierto, mi ropa apilada sin cuidado, mis frascos de perfume puestos aparte. Todo lo que alguna vez me definió estaba siendo desplazado, pieza por pieza, por el gusto de otra mujer. «Camila necesita sentirse cómoda, mamá», dijo Javier, sin mirarme. Esa frase me sonó ensayada, vacía, como si él mismo necesitara convencerse. «¿Y yo, Javier?», pregunté. «¿Dónde me siento cómoda yo?». No contestó. Camila fingió no escucharme y siguió arreglando los cojines. Quise gritar, pero la voz no me salía. Era como si las palabras se me hubieran quedado atascadas entre la garganta y la vergüenza. Me di la vuelta despacio y caminé hacia el salón, arrastrando los pies sobre el piso frío. Pasé el resto del día en silencio, doblando mis cosas, guardando cada recuerdo en una caja de cartón. Ahí metí mis fotos, mis collares de fantasía, mi rosario, la colonia que usaba su padre cuando aún vivía. Cada objeto tenía una historia, y cada historia dolía. Me senté frente a la caja abierta y sentí que empacaba mi vida. La casa olía a pintura nueva y a velas importadas, a un lujo que no era mío. En la mesa del comedor brillaban las copas de cristal, limpias, ordenadas, y yo pensaba que la belleza no sirve de nada cuando se usa para borrar a alguien. Esa tarde, mientras Camila hablaba por teléfono con una agencia de viajes, la escuché decir que quería remodelar todo el piso superior. «Que parezca una suite de hotel boutique», le dijo a la persona del otro lado. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto. Yo había construido ese hogar con amor, no con dinero. Cada mueble tenía una historia, cada marca en la pared era un recuerdo de Javier creciendo. Ahora, todo eso iba a desaparecer bajo una capa de pintura color marfil. Por la noche, Javier se acercó con una copa de vino. Intentó sonreír, pero le temblaban los labios. Me dijo que no me preocupara, que todo era temporal. No lo creí. Le respondí que no me molestaba ceder el espacio, pero que ojalá algún día entendiera lo que significaba para mí. No dijo nada más. Me dio un beso rápido en la frente, un gesto tan vacío que me pareció una despedida.
Y luego se fue, dejando el aire cargado de silencio y olor a vino. A medianoche, no pude dormir. Caminé hasta mi cuarto, o lo que quedaba de él. Las paredes brillaban con el reflejo dorado del nuevo espejo. En el buró, mis libros habían desaparecido, reemplazados por revistas de decoración y un frasco de perfume francés. Abrí el cajón donde guardaba mi rosario. No estaba. Sentí un hueco en el pecho, una punzada que no era solo enojo, era pérdida. Ese pequeño objeto era lo único que me quedaba de mi madre. Regresé a la sala y me senté frente a la caja con mis cosas incompletas. La toqué como si pudiera devolverme el tiempo. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, y dentro, la casa ya no sonaba igual. Había dejado de tener alma. Pensé en Javier de niño, en sus promesas, en su voz diciendo que siempre cuidaría de mí. Lo busqué en ese recuerdo y no lo encontré. Lo había perdido entre tanto lujo, entre tanto silencio, entre tanta obediencia a quien no sabía amar con ternura. Esa noche, entendí algo que nunca quise aceptar. A veces, el amor no se acaba, se transforma en indiferencia. Y la indiferencia, cuando viene de un hijo, duele más que cualquier traición. No lloré. Solo me recosté en el sofá, con la caja sobre el regazo, y recé en silencio por no olvidar quién era, aunque todo a mi alrededor intentara hacerlo. Pasaron apenas unos días desde que Camila tomó posesión de mi cuarto, y ya planeaba una cena para sus amigas del club. Lo supe porque la escuché hablar por teléfono desde temprano, dando órdenes con ese tono de quien está acostumbrada a mandar. Dijo que quería una noche de ambiente elegante, con vino francés, música suave y una decoración moderna. Cuando colgó, se acercó a mí y sonrió. «Rosa, podrías ayudarme a organizarlo. Tienes buen gusto para los detalles sencillos». Sencillos. Así definía todo lo que yo era. Fui a la despensa y revisé lo que había. Me pidió usar mis manteles de lino, los mismos que yo había planchado con tanto cariño para Navidad. También quiso las copas de cristal que guardaba desde mi boda. «Le darán un toque vintage», comentó, mientras revisaba las flores del jardín. Yo asentí. No porque quisiera, sino porque ya no tenía voz para negarme. En la cocina, lavé los platos una y otra vez solo para no pensar. Sabía que esa noche no me invitarían a sentarme a la mesa. Solo sería la sombra que servía y desaparecía. El comedor se transformó en pocas horas. Las velas blancas reflejaban la luz en los candelabros de plata, y el aroma a incienso llenaba el aire. Javier parecía otro, corriendo de un lado a otro, intentando que todo quedara perfecto. Llevaba una camisa de seda y un reloj nuevo, regalo de Camila. Lo miré y no reconocí al hijo que una vez dormía abrazado a mi brazo. En su lugar estaba un hombre nervioso, obediente, que sonreía más de la cuenta. Yo observaba desde la puerta, sosteniendo una bandeja con copas vacías, como si formara parte del mobiliario. A las 8 llegaron las invitadas. Mujeres jóvenes, maquilladas con precisión, oliendo a perfume de diseñador. Sus risas eran tan fuertes que rebotaban en las paredes, llenando la casa de un ruido que no me dejaba pensar. Una de ellas me miró con curiosidad y dijo: «¿Esa es tu suegra? ¡Qué linda! Parece tan sencilla». Camila sonrió con orgullo y respondió: «Sí, pero no se preocupa por nada, me deja hacer mi vida». Sentí un nudo en la garganta. Sencilla. En su boca, esa palabra sonaba a pequeña, a poco. Mientras servía los platos, escuchaba fragmentos de conversación. Hablaron de viajes, de un nuevo restaurante elegante, de una propiedad en la costa que una de ellas estaba por comprar. Camila contaba que pronto abrirían una cuenta conjunta con Javier para organizar mejor las finanzas familiares. Yo fingí no escuchar, pero cada palabra me dolía. En mi mente, recordaba los años en que él guardaba su dinero en una cajita de metal y me pedía que lo cuidara. Ahora, la confianza tenía otro nombre. Uno que no era el mío. Terminé de servir la comida y regresé a la cocina. El olor a mantequilla y vino me revolvía el estómago. Me apoyé en la mesa y cerré los ojos. Quise llorar, pero no pude. El ruido de las copas, las risas, los brindis, todo me parecía una burla. La casa que construí con sacrificio se había vuelto escenario de un lujo que no entendía. Pensé en salir al jardín, respirar un poco,
pero me dio miedo que alguien notara mi ausencia y se molestara. Así que me quedé ahí, de pie, en silencio, viendo cómo la grasa del sartén se solidificaba junto con mi tristeza. Javier entró a la cocina a buscar más vino. Lo vi acercarse y quise hablar, pero no tuve valor. Me sonrió, esa sonrisa que ya no era de hijo sino de compromiso. Todo está perfecto, mamá, gracias por ayudar. Quise decirle que no era ayuda, que yo también vivía ahí, pero mis palabras se quedaron atoradas. Cuando salió, me quedé mirando el espacio vacío que dejó. El sonido de su voz aún flotaba en el aire, junto con el eco de una vida que ya no era mía. Terminé de lavar los platos después de medianoche. El silencio era espeso, casi doloroso. Caminé por el pasillo y me detuve frente a la puerta del cuarto. Escuché a Camila reírse de algo. Su risa era aguda, brillante, y en ese momento supe que había ganado su lugar. Entré al salón, me senté en el sofá con la luz apagada y miré mis manos. Temblaban. No por rabia, sino por impotencia. Me di cuenta de que me estaba acostumbrando al desprecio, y eso fue lo que más me asustó. La casa olía a vino, a perfume y a cera derretida. Cerré los ojos y pensé en mi madre, en las veces que me dijo que el respeto no se mendiga. Quizá había llegado el momento de recordarlo. No sé si fue la soledad o el cansancio, pero esa noche decidí guardar silencio distinto, no como rendición, sino como promesa. Sabía que todo lo que se siembra, tarde o temprano, se cosecha. Solo necesitaba paciencia. ¿Y tú, si fueras esa madre, viendo a tu propio hijo brindar sin mirarte, te quedarías callada por amor o te levantarías por respeto? Desde la noche de la fiesta, la casa nunca volvió a sonar igual. Durante el día había risas, llamadas, música suave, pero cuando todos dormían, solo quedaba el zumbido del refrigerador y mi respiración contenida. Dormía en el sofá, bajo una manta que olía a polvo y a tiempo. A veces despertaba sobresaltada, creyendo escuchar mi nombre, pero era solo el viento. Me acostumbré a no hablar, a moverme sin hacer ruido, a existir como se existe en los pasillos de un hospital. El silencio era mi nueva forma de respeto, o tal vez de supervivencia. Camila había llenado la casa con cosas nuevas. Un florero de cristal, cuadros abstractos, revistas sobre decoración y estilo de vida. Todo parecía de revista, pero nada tenía alma. Yo me limitaba a limpiar, a mantener el orden, a preparar café sin que nadie lo pidiera. Me volví invisible a propósito. Era más fácil pasar desapercibida que recibir miradas condescendientes. A veces, mientras trapeaba el piso del comedor, recordaba los años en que Javier corría por ese mismo lugar, riendo con los pies descalzos. Ahora, el único sonido era el de sus zapatos caros sobre el mármol. Una tarde, Camila entró a la sala hablando por teléfono. Sí, amor, ya le dije al banco que manden la nueva tarjeta a nuestro nombre conjunto, dijo sin mirarme. Claro, yo me encargo de las cuentas. Todo debe estar a mi control. Sus palabras me cayeron como agua fría. No era solo que administrara el dinero, era que también manejaba cada decisión. Javier ya no opinaba, solo asentía. Pensé en lo irónico que era. Yo que siempre temí no tener nada, ahora tenía una casa llena y aún así, me sentía más pobre que nunca. Por las noches, escuchaba sus pasos en el pasillo. Las risas apagadas, el murmullo de una serie en la televisión, el roce de las sábanas. A veces me tapaba los oídos con la almohada, no por pudor, sino por tristeza. Esos sonidos me recordaban que mi hijo dormía a unos metros de mí, pero tan lejos como si viviera en otro país. En una ocasión, escuché a Camila decirle en voz baja, «Tu mamá ya se acostumbró, déjala». No dormí el resto de la noche. Pensé en levantarme, en decir algo, pero me quedé quieta. Cuando el amor se rompe, el silencio se vuelve refugio. Empecé a salir al jardín por las mañanas, buscando un poco de aire fresco. Me sentaba en la banca vieja, entre las macetas, y tomaba mi café despacio. Desde ahí podía escuchar a Camila dando instrucciones a la empleada, organizando citas, haciendo listas. Javier salía con prisa, siempre mirando el reloj. Apenas me saludaba. Algunas veces me dejaba dinero sobre la mesa por si necesitaba algo. No lo usaba. Cada billete era un recordatorio de lo que ya no tenía, su atención.
Prefería vivir con lo justo antes que gastar un peso de su compasión. Un día encontré una caja junto al contenedor del patio. Era la mía. Dentro estaban mis manteles, mis marcos de fotos, una bufanda vieja y una nota escrita con letra apurada: «Estamos haciendo espacio». La sostuve por minutos, sin entender. Ni siquiera me habían preguntado. La caja olía a humedad, y entre los objetos rotos vi el marco donde tenía una foto de Javier niño. El vidrio estaba estrellado. No lloré. Solo sentí que algo dentro de mí se quebraba despacio, como una cuerda gastada. Esa noche preparé sopa, aunque sabía que no cenarían en casa. Comí sola en la cocina, con el ruido del reloj marcando cada segundo. Pensé en llamarlo, en decirle que me dolía todo esto, pero imaginé su rostro incómodo, su respuesta apresurada. Me tragué las palabras junto con la sopa fría. Ya no quería que me viera como un peso. Quería que algún día, sin necesidad de reclamos, recordara quién fui antes de que el orgullo se llevara su ternura. Con el paso de los días, empecé a escribir pequeñas notas en un cuaderno. No eran cartas, ni reclamos, solo pensamientos. A veces amar también es dejar ir sin hacer ruido. El respeto no se exige, se siembra. El lujo puede llenar los espacios, pero nunca el alma. Me hacían bien. Era mi manera de no perderme del todo. Guardaba el cuaderno bajo la almohada, como si fuera una parte de mí que aún resistía, silenciosa, pero viva. Una madrugada escuché un golpe seco, como una puerta cerrándose con fuerza. Luego, pasos apresurados y un silencio más profundo que los anteriores. Me levanté despacio, pero no salí del sofá. No quería ver qué más podían arrebatarme esa noche. A veces, el miedo no viene del peligro, sino de la costumbre. Y yo, sin darme cuenta, me había acostumbrado a desaparecer. Esa mañana el cielo amaneció gris, y yo también. Desperté antes que todos, como de costumbre, y me puse a preparar café. La casa estaba en silencio, apenas el sonido de la cafetera y el tic del reloj en la pared. En la mesa había revistas nuevas, todas de moda y decoración. En la portada, una casa parecida a la mía, pero sin alma. Sentí un nudo en la garganta. Había limpiado el piso la noche anterior, pero igual bajó Camila con una expresión de fastidio, mirando cada rincón como si buscara fallas. Dijo que ese día vendrían sus padres. «Quiero todo impecable, Rosa», me ordenó. La escuché sin responder. Había algo en su voz que me hería más que sus palabras. Ese tono de superioridad disfrazado de amabilidad. Traía puesto un vestido nuevo, joyas discretas, y olía a perfume de diseñador. En las manos llevaba una lámpara dorada, una de las que había comprado para modernizar la casa. «Necesito que limpies el cuarto antes de que lleguen mis papás», dijo mientras dejaba la lámpara sobre la mesa. «¿Limpie?», pregunté, intentando mantener la calma. «Tu ex cuarto, querida», agregó sonriendo. Esa frase me cayó como un golpe. Sonreí, pero por dentro se me rompió algo que ya venía resquebrajado. Subí despacio las escaleras y abrí la puerta de mi antiguo cuarto. Todo era distinto. Las paredes habían cambiado de color, los muebles estaban reacomodados, y sobre el tocador había perfumes caros y cepillos de marfil. Olía a flores artificiales. No quedaba rastro de mi esencia. Saqué un trapo, limpié el polvo y me detuve frente al espejo veneciano que ella tanto presumía. Me vi reflejada, pero casi no me reconocí. Tenía la mirada cansada, el cabello recogido de cualquier forma, la piel arrugada por los años y la tristeza. Sentí que estaba limpiando no solo un cuarto, sino los restos de mi dignidad. Javier entró al rato, con expresión apurada. «Mamá, no hagas caso, Camila está nerviosa. Quiere que todo se vea bien para sus papás». Asentí sin mirarlo. No quería discutir. Solo respondí: «Está bien, hijo. Ya nada aquí me pertenece, ¿verdad?». Él se quedó en silencio, incómodo. Me abrazó sin ganas y salió. Su abrazo no pesaba, pero su silencio sí. Cuando se fue, me quedé mirando el vacío del cuarto, el mismo donde guardé tantos recuerdos. Era como si alguien hubiera arrancado las páginas de mi historia y las hubiera reemplazado con fotografías de revista. Pasé la tarde limpiando cada rincón. Quité el polvo de los estantes,
Pasé un trapo húmedo por los muebles y abrí las ventanas para ventilar. El aire entró tibio, pero no trajo alivio. Escuchaba a Camila abajo, dando órdenes, riendo al teléfono, planeando su cena. Cada palabra suya sonaba como una nota aguda que me taladraba la cabeza. A ratos, me detenía frente al espejo, respiraba hondo y me decía: «Aguanta, Rosa, ya pasará». No sabía si era una súplica o una mentira. Cuando bajé, la vi revisando los cubiertos de plata. Me pidió que cambiara el mantel porque el otro no combinaba con el tono del vino. Me dieron ganas de decirle que esos cubiertos eran parte de mi boda, que el mantel lo había bordado mi madre, pero no lo hice. No valía la pena. Ella seguía hablando sin mirarme, dándome instrucciones como si fuera una empleada. Yo asentía, cada vez más pequeña. Javier entraba y salía del salón sin intervenir. La indiferencia duele más cuando viene de los que amamos. Los padres de Camila llegaron poco después. Un coche negro, reluciente, se estacionó frente a la casa. Bajaron elegantes, sonrientes, oliendo a colonia cara. Los saludé con respeto. Ella me presentó como la mamá de Javier y enseguida cambió de tema. Pasé la mayor parte de la noche en la cocina, sirviendo platos, trayendo copas, escuchando las risas que venían del comedor. Hablaron de viajes, de propiedades, de inversiones. Yo solo entendía que hablaban de un mundo que no era el mío. Cuando todo terminó, recogí los platos sin que nadie me lo pidiera. Camila me dio las gracias con un todo salió perfecto, pero no había en su voz ni una gota de gratitud. Javier se limitó a sonreír, esa sonrisa incómoda que ya me dolía ver. Subí a mi rincón en la sala y me senté en el sofá. Mis manos olían a jabón y a tristeza. Me miré en la ventana y pensé en cómo el respeto puede irse desvaneciendo sin un solo grito, sin una sola pelea, solo con indiferencia. Esa noche no recé. No porque hubiera perdido la fe, sino porque necesitaba guardar silencio. El mismo silencio que me habían impuesto. Miré el techo, escuché el sonido distante del reloj y me di cuenta de que no quedaba nada mío dentro de esa casa, salvo el recuerdo de lo que fui. Pero algo dentro de mí, muy al fondo, seguía vivo, esperando el momento de levantarse. Los días siguientes a la cena fueron extraños. La casa olía a perfume caro y a flores artificiales que Camila había comprado en una tienda del centro. Todo lucía impecable, pero esa perfección me asfixiaba. Cada vez que intentaba abrir una ventana para dejar entrar aire fresco, ella la cerraba de inmediato. «El polvo arruina los muebles», decía. Yo callaba. Aprendí a no discutir, a moverme despacio, a convertirme en sombra. Pero esa mañana algo cambió. Camila anunció que sus padres vendrían otra vez, esta vez para quedarse unos días. La noticia cayó como una piedra en mi pecho. Me pidió que limpiara la habitación de invitados y que preparara el desayuno especial. Dijo que quería impresionarlos con elegancia. Fui al mercado y compré frutas, pan y flores frescas. Mientras pelaba las manzanas, pensaba en lo irónico de todo. Yo me esforzaba por hacer sentir cómodas a personas que me miraban como si no existiera. Cuando regresé, Camila ya estaba reorganizando el salón. Cambió los cojines, encendió velas y colocó en la mesa una botella de vino que costaba más de lo que yo ganaba en una semana. «Quiero que la casa luzca como un hotel boutique», comentó con una sonrisa. Javier bajó poco después, vestido con una camisa nueva y un aroma distinto. No era su perfume habitual, era otro, más fuerte, más elegante, más ajeno. Me saludó rápido, con un beso en la frente, y siguió sus instrucciones. Yo lo observaba y no podía reconocer en él al muchacho que alguna vez jugó descalzo en el jardín. Su forma de moverse, su tono de voz, su mirada, todo en él parecía responder a una versión que Camila había fabricado. Me dolía admitirlo, pero ya no era mi hijo, era un reflejo de sus ambiciones. Cuando sus padres llegaron, la casa se llenó de un murmullo incómodo. Los recibí con educación. La madre de Camila me dio la mano apenas tocándome los dedos. «Qué linda casa», dijo, mirando alrededor. Camila le ha dado un toque de distinción. Sonreí, fingiendo no notar el énfasis. El padre, un hombre alto con voz grave, solo asintió y me dio una palmada en el hombro, como quien felicita a una empleada. Me excusé diciendo que debía atender la cocina y me refugié entre las ollas y los aromas.
Ahí, entre el vapor y el ruido de los cubiertos, por fin respiré tranquila. Preparé huevos al gusto, pan tostado, café y jugo fresco. Serví la mesa con los platos de porcelana que mi madre me había dejado como herencia. Al verlos, Camila frunció el ceño. ¿Podríamos usar los platos nuevos? Estos se ven antiguos. Javier dudó un instante, pero al final asintió. Quité los platos con cuidado y regresé a la cocina, escondiendo la tristeza. Era como si cada cosa mía fuera demasiado vieja para su mundo. Como si la historia no tuviera lugar en su idea de perfección. Durante el desayuno, los escuché hablar desde la cocina. Mencionaban cuentas, inversiones, una transferencia que habían hecho al banco y la posibilidad de comprar una propiedad en la playa. Camila decía que quería una casa con ventanales grandes, para que entre luz natural, pero sin el caos del centro. Javier asentía, prometiendo que lo harían pronto. Cada palabra era un recordatorio de lo lejos que estaban de mí, no solo en dinero, sino en alma. Lavé los platos en silencio, escuchando sus planes como quien oye la vida de extraños. Cuando se fueron, el silencio fue casi un alivio. Recogí la mesa y guardé las copas limpias en su lugar. Encontré una servilleta manchada con lápiz labial y la tiré al cesto, pero me quedé viéndola unos segundos. Era un símbolo tonto, pero me recordó lo fuera de lugar que estaba. En mi propia casa, ya no quedaban huellas mías. Todo lo que tocaba lo sentía prestado. Hasta el aire parecía no pertenecerme. Me senté en la cocina con una taza de café frío y traté de encontrar consuelo en el sabor amargo. Más tarde, Javier entró para despedirse. «Mamá, gracias por todo». Mis suegros quedaron encantados. Me dio un beso rápido y me pidió que descansara. Lo vi alejarse con Camila, tomados de la mano, sonriendo. Cerré la puerta cuando salieron y me quedé apoyada en la pared. Me temblaban las manos, no de rabia, sino de vacío. Quise llorar, pero no tenía fuerzas. Solo me repetí en voz baja que el respeto no se ruega, se demuestra. Y aunque me estuviera desmoronando por dentro, no iba a dejar que me vieran caer. Esa noche, cuando la casa volvió a quedarse en silencio, encendí una vela y abrí mi cuaderno. Escribí: «El orgullo se disfraza de elegancia, pero siempre huele a soledad». Cerré el cuaderno y me quedé mirando la luz temblar. No sabía si era esperanza o resignación, pero algo dentro de mí empezaba a despertar. Era pequeño, frágil, pero era mío. Pasaron los días y la rutina se volvió un eco que dolía. Javier salía temprano, siempre apurado, con su traje impecable y su maletín de cuero brillante. A veces ni siquiera desayunaba, solo tomaba café y un beso rápido de Camila antes de cerrar la puerta. Yo lo miraba desde el sofá, fingiendo leer, mientras su sombra desaparecía por el pasillo. Me preguntaba si aún recordaba las veces que lo acompañé al colegio, cuando el único lujo que teníamos era llegar tomados de la mano. La vida tiene maneras crueles de probar lo que uno vale para los demás. Una tarde, mientras guardaba la ropa limpia, escuché que discutían en su cuarto. Las voces eran bajas, tensas, pero la de Camila se imponía. «Necesitamos más espacio, Javier. No puedo vivir así. Tu madre ocupa demasiado». Me quedé quieta, con una sábana entre las manos. No oí su respuesta, solo un silencio largo, incómodo. Luego, el sonido del cajón cerrándose y la puerta golpeando. Fui al salón y me senté en la esquina, con el corazón latiendo despacio, como si temiera romperse del todo. Esa noche, él me prometió algo que nunca cumplió. «Mamá, ya estoy viendo casas nuevas. Esta situación es temporal, te lo juro», me dijo mientras miraba su celular. Le sonreí sin fe. Sabía que esas promesas eran una forma elegante de callarme. Lo conocía mejor que nadie. Cuando un hijo promete sin mirar a los ojos, es porque ya decidió irse. Aún así, asentí. Preferí aferrarme a la ilusión antes que enfrentar la realidad. Es más fácil creer en palabras dulces que aceptar la indiferencia de quien amas. Los días siguientes, Camila evitó hablarme. Caminaba por la casa con su teléfono en mano, revisando catálogos, hablando de propiedades y agencias de viajes. Una noche, la escuché decir que había visitado un fraccionamiento con vista al lago. Imagínate, amor, una casa moderna,
con ventanales grandes, todo blanco, sin muebles viejos. Sentí un escalofrío. No por el lugar que describía, sino por la manera en que hablaba de mí, como si yo fuera parte de lo viejo, lo que estorba, lo que se descarta cuando la vida se vuelve cómoda. Empecé a notar pequeños cambios. Mis cosas desaparecían, una bufanda, un reloj, incluso mis tazas favoritas. Cuando preguntaba, Camila sonreía. Ah, seguro las guardé para que no se rompan. No me creía, pero tampoco discutía. Ya no tenía energía para pelear. Cada día me sentía más huésped y menos dueña de ese lugar. Mis recuerdos eran lo único que nadie podía quitarme, aunque empezaran a doler. La casa brillaba, sí, pero era un brillo que quemaba. Una mañana encontré un sobre la mesa. Era del banco. Decía que la cuenta conjunta de Javier y Camila había sido actualizada y que los movimientos serían notificados solo a ellos. Entendí lo que significaba sin necesidad de preguntar. Todo estaba a su nombre. La casa, el dinero, las decisiones. La sensación de pérdida fue tan grande que tuve que sentarme. No lloré. Llorar ya era un lujo que no me podía permitir. Solo respiré hondo y acepté, en silencio, que ya no quedaba nada mío. Esa noche, Javier llegó tarde. Olía a lluvia y a perfume femenino. Se sentó a mi lado, cansado. Mamá, no quiero que sufras. Todo va a mejorar, te lo prometo. Lo miré en silencio. Su rostro tenía arrugas nuevas, no por la edad, sino por la culpa. Quise decirle que no necesitaba casas grandes, ni cuentas nuevas, solo respeto. Pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Lo abracé sin decir nada, sabiendo que las promesas, cuando se repiten demasiado, pierden su verdad. Después de que subió a dormir, me quedé sola en la sala. Encendí la televisión sin volumen y observé los reflejos de la pantalla en la ventana. Afuera llovía. Cada gota golpeando el cristal me recordaba las veces que esperé, las veces que creí. Me envolví con la manta, esa que todavía tenía el olor de los días felices, y cerré los ojos. La casa crujía con el viento, y sentí que crujía conmigo. La madrugada fue larga. Pensé en todo lo que había dado sin esperar nada. En cómo el amor de una madre puede volverse invisible cuando los hijos se sienten seguros. Tal vez ese era mi error, haberles dado tanto que se olvidaron de agradecer. Miré hacia la puerta cerrada de su cuarto y supe que no podía seguir así. Que la dignidad también necesita espacio. Y que el silencio, a veces, pesa más que una despedida. ¿Y tú? Si la persona que más amas te prometiera cuidar de ti y luego te dejara fuera de su vida poco a poco, ¿esperarías a que cumpla su promesa o te irías antes de perderte tú también? Los días comenzaron a sentirse iguales, una secuencia gris que apenas distinguía. Me levantaba temprano, preparaba café, limpiaba y luego me sentaba en la sala, mirando por la ventana como si algo fuera a cambiar. La rutina se volvió mi refugio y mi castigo. Javier hablaba poco, Camila casi nada. Vivían conmigo, pero en otro mundo, uno donde no había espacio para mi voz. Yo fingía estar tranquila, pero por dentro sentía que algo se me iba rompiendo. Ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado, como si mi cuerpo se hubiera cansado de pedirme ayuda. Una tarde encontré la puerta del estudio entreabierta. Adentro, sobre el escritorio, había papeles, facturas y documentos del banco. Entre ellos vi algo que me heló la sangre. La casa estaba a nombre de Javier y Camila. Mi nombre había desaparecido. Era como si yo nunca hubiera existido. Me quedé parada frente al papel, inmóvil. La firma de mi hijo estaba ahí, clara, elegante, como si hubiera firmado sin dudar. Sentí un frío subirme desde el estómago hasta la cabeza. No podía creerlo. Cerré el cajón con cuidado y salí sin hacer ruido, como si temiera despertar algo peor. Esa noche lo enfrenté con calma. Javier, ¿hiciste algún cambio con la casa? Él evitó mi mirada, bebió un sorbo de agua y dijo: es solo por un tema legal, mamá, nada cambia. Lo dijo tan rápido que supe que mentía. Camila apareció detrás de él, con los brazos cruzados y esa sonrisa que siempre me ponía nerviosa. No te preocupes, Rosa, todo está bajo control. Quise responder, pero la voz me tembló.
No por miedo, sino por decepción. Era la primera vez que sentí que Javier ya no era mi hijo, sino alguien que había aprendido a mentirme con dulzura. Desde ese día, algo en mí cambió. Dejé de cocinar para todos, dejé de preguntar, dejé de intentar agradar. Preparaba mi comida aparte y comía sola en la cocina. Camila no dijo nada, parecía disfrutar mi silencio. Javier me observaba a veces, como si quisiera hablar, pero no se atrevía. El amor, cuando se mancha de culpa, se vuelve cobarde. Lo veía moverse por la casa con pasos lentos, distraído, atrapado entre la obediencia y la vergüenza. Yo lo entendía, pero eso no borraba el daño. Hay heridas que se curan, pero hay otras que se heredan. Una mañana, mientras doblaba la ropa limpia, noté que faltaban cosas. Mi costurero, mis tijeras, el reloj de pulsera que usaba desde joven. Pregunté y nadie respondió. Días después, encontré una caja en el closet de Camila. Dentro estaban mis cosas, mezcladas con perfumes, joyas y papeles. Las saqué una a una, despacio, como quien desentierra recuerdos. Cuando Javier me vio, intentó detenerme. «Mamá, no es lo que piensas». Lo miré sin rabia, solo con tristeza. «No, hijo, es exactamente lo que pienso». Le di la espalda y salí. Esa fue la primera vez que cerré una puerta entre nosotros. El ambiente en la casa se volvió más tenso. Ya no se escuchaban risas, ni música. El silencio era un invitado permanente. Camila salía más, Javier llegaba tarde, y yo pasaba mis tardes en el jardín, viendo las flores marchitarse poco a poco. Pensaba en cómo el amor puede deteriorarse igual que una planta cuando se deja de regar. A veces me preguntaba si había sido demasiado buena, si mi cariño los había vuelto ingratos. O quizá yo era la que había olvidado poner límites. No lo sé. Solo sabía que algo se había roto, y nadie parecía querer repararlo. Una noche escuché a Camila hablar por teléfono. «No aguanto más a tu mamá, Javier. Me roba energía. Esta casa debería ser solo nuestra». Me quedé en la escalera, escuchando, sintiendo que cada palabra suya era una astilla. Javier no respondió, solo suspiró. Ese silencio suyo fue peor que cualquier grito. Subí a mi rincón, me senté en el sofá y apreté los puños. Me prometí que no iba a llorar por algo que ya estaba muerto. El amor, cuando se apaga, huele a silencio. Y mi casa ya olía así desde hacía tiempo. Empecé a escribir más en mi cuaderno. No para desahogarme, sino para recordar que todavía existía. Escribí: «El respeto no se mendiga. Quien te quiere, no te reduce». Hay pérdidas que no se notan, pero se sienten todos los días. Esas frases eran mis anclas, mi manera de no desaparecer del todo. A veces me imaginaba empacando mis cosas, yéndome sin aviso. Pero algo me detenía, el miedo a cerrar la puerta y no tener a dónde ir. Ese miedo era mi cárcel más grande. El día que descubrí que habían tirado mi foto con Javier de niño, supe que ya no había vuelta atrás. Estaba en la basura, doblada, con el vidrio roto. La saqué, la limpié y la guardé en mi cuaderno. No era solo una foto, era el testimonio de un amor que ya no existía. Me senté frente a la ventana y vi el cielo nublado. El sol intentaba salir, pero las nubes lo cubrían. Me sentí igual, aún tenía luz, pero todo a mi alrededor insistía en apagarla. Esa semana el silencio se volvió distinto. Ya no pesaba, sonaba. Lo sentía vibrar entre las paredes, como si la casa misma me hablara. Pasaba las mañanas en el jardín, removiendo la tierra con las manos, buscando un poco de paz. Las flores estaban mustias, igual que yo. Pero mientras cortaba las hojas secas, empecé a pensar en algo que nunca me había permitido. ¿Qué pasaría si un día simplemente me fuera? No por huir, sino por descansar. El pensamiento me asustó al principio, luego me trajo calma. Por primera vez, la idea de no estar me parecía ligera. Una tarde, al regresar del mercado, la vecina me detuvo en la puerta. Me habló en voz baja, como quien teme ser escuchado. «Rosa, me da pena decirte esto, pero escuché a Camila en la tienda. Dijo que pronto venderían la casa, que tú te irías a vivir con una sobrina». Me quedé helada.
No supe qué responder. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. La mujer me miró con lástima y me apretó el brazo. «Ten cuidado», dijo antes de irse. Entré con las bolsas temblando entre mis manos. El corazón me latía fuerte, como si quisiera salirse del pecho. En ese instante supe que algo dentro de mí se había encendido. Dejé las bolsas sobre la mesa y fui directo a mi rincón. Saqué el cuaderno de debajo de la almohada y empecé a escribir sin pensar. Quieren mi casa, pero no mi alma. No se puede vender lo que se construyó con lágrimas. El dinero puede comprar paredes, pero no raíces. Cada frase salía como un grito silencioso. Me descubrí respirando hondo, con una sensación de claridad que hacía meses no sentía. No iba a pelear, no iba a gritar, pero tampoco iba a permitir que me borraran tan fácilmente. La dignidad no se discute, se defiende. Cuando Javier llegó esa noche, lo observé desde la puerta. Estaba distraído, cansado, como si también cargara con una culpa que no sabía nombrar. Me preguntó cómo estaba y respondí con una calma que lo descolocó. «Estoy bien, hijo, muy bien». Me miró confundido. «¿Segura?» Asentí. «Solo recuerda, Javier, que las casas se heredan, pero el respeto se gana». No dijo nada. Se limitó a besarme en la frente y subir las escaleras. Lo vi alejarse, y por primera vez no sentí tristeza. Sentí distancia, sí, pero era una distancia elegida. Esa noche recé, pero distinto. No pedí consuelo, pedí fuerza. Cerré los ojos y hablé con mi madre, con mi yo joven, con todas las mujeres que habían soportado humillaciones en silencio. «Ayúdame a no tener miedo», murmuré. El viento entró por la ventana y movió las cortinas. Sentí una paz extraña, una especie de alivio que venía de dentro. Entendí que había pasado demasiado tiempo esperando a que otros me salvaran, cuando en realidad lo único que necesitaba era salvarme a mí misma. Los días siguientes observé todo con otra mirada. Camila seguía ordenando, decidiendo, moviendo cosas. Pero ya no me dolía igual. Era como ver una obra repetida. Sabía cada línea, cada gesto. Yo había dejado de ser su víctima, aunque ella aún no lo notara. Cuando me pedía algo, respondía con una sonrisa que no era sumisión, era estrategia. Aprendí que a veces la calma también puede ser resistencia. Mientras ellos hablaban de remodelaciones y préstamos, yo los escuchaba con una serenidad que los confundía. Y esa confusión era mi pequeña victoria. Una tarde la escuché discutir por teléfono. «Sí, quiero venderla pronto, pero Javier todavía no se decide», dijo con fastidio. «Claro que la propiedad vale más con los muebles, aunque algunos sean viejos». Me quedé en la escalera, escuchando sin moverme. «Viejos», repitió, y sentí una punzada de orgullo herido. No por los muebles, sino por mí. Me di cuenta de que no necesitaba gritar para recuperar mi lugar. Bastaba con permanecer en pie, observando, sabiendo que, aunque intentaran borrarme, yo era parte de esas paredes. Esa noche preparé té de manzanilla y me senté junto a la ventana. La luna se reflejaba en el espejo veneciano del pasillo. Por un momento, vi mi reflejo en él y sonreí. No porque me sintiera feliz, sino porque me reconocí. Después de tanto tiempo, ahí estaba otra vez, Rosa María Fuentes, la mujer que cosió, crió y resistió. No la suegra incómoda, ni la vieja que estorba. La mujer que sobrevivió a todo sin perder su esencia. Antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí la frase más clara de todas. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte. Cerré los ojos con esa idea en la cabeza. No sabía lo que vendría, pero ya no tenía miedo. El silencio seguía ahí, sí, pero ahora sonaba distinto. Ya no era vacío. Era mi propio eco, respondiéndome. Esa tarde el cielo se cubrió de un gris espeso,
como si la ciudad entera respirara tristeza. El viento golpeaba las ventanas grandes del salón y los árboles del jardín se mecían con furia. Sentí que algo iba a pasar, no afuera, sino dentro de esta casa que ya no me pertenecía. Camila caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono con voz irritada. Diles que lo arreglen mañana, no hoy. No pienso recibir obreros con esta lluvia. Javier estaba en silencio, mirando el techo, con la expresión tensa de quien sabe que todo está por romperse. Yo serví café, sin que nadie lo pidiera, como siempre. La primera gota cayó sobre la mesa del comedor, justo encima del mantel que ella tanto presumía. Luego otra, y otra. Miré hacia arriba. Una gotera se había abierto en medio del techo, goteando sin compasión sobre las copas de cristal. Camila gritó. Javier, haz algo. Se está arruinando todo. Él corrió a buscar un balde, tropezando con la alfombra nueva. Yo observaba desde la puerta, sintiendo algo parecido a calma. No porque disfrutara el daño, sino porque por primera vez el lujo mostraba su fragilidad. Todo ese brillo caro se volvía inútil ante una simple tormenta. El agua se extendía por el piso, corriendo entre los muebles recién comprados. Las cortinas de lino se empapaban, los cojines se manchaban. Camila trató de cubrirlos con una toalla, maldiciendo en voz baja. «Esto es culpa de esta casa vieja», dijo furiosa, mirando alrededor como si me culpaba a mí. «Yo te dije que debíamos venderla, Javier». Él intentó responder, pero su voz se quebró. «No grites, Camila». Ella golpeó la mesa con la mano abierta y salió del cuarto. Yo caminé hacia el centro, despacio, y puse una cubeta bajo la gotera. El agua caía dentro, 1, 2, 3 gotas, rítmicas, constantes, casi como un reloj marcando el fin de algo. El ruido de la lluvia era ensordecedor. Golpeaba los ventanales, los tejados, los pensamientos. Me quedé mirando el reflejo del relámpago en el suelo mojado y recordé las noches en que Javier y yo nos refugiábamos juntos en este mismo cuarto cuando era niño. En aquel entonces, la lluvia nos unía. Ahora solo nos separaba. Lo vi parado junto a la escalera, sin saber qué hacer. Me dio lástima, no por él, sino por lo que se había convertido. Camila regresó con una expresión de furia contenida y al verme con la cubeta, dijo: «No te molestes, Rosa, esto ya no sirve para nada». Su voz sonó hueca, como si el orgullo se le resbalara entre las manos. La miré con serenidad. «Las casas viejas también saben defenderse», respondí. No lo dije con malicia, sino con una paz extraña. Javier me observó en silencio. Por un segundo, nuestros ojos se cruzaron y vi en él algo que creí perdido: vergüenza. El trueno sacudió la casa y el agua empezó a filtrarse por otra esquina. Corrí a buscar más trapos, pero no para ayudarla, sino para cuidar lo poco que aún sentía mío. Mientras ella se quejaba del desastre, yo cuidaba las flores del pasillo, mis únicas compañeras fieles. La tormenta duró horas. El techo seguía goteando, el piso estaba cubierto de charcos, y el olor a humedad impregnaba todo. Camila se sentó en las escaleras, exhausta, con la cabeza entre las manos. Javier la miraba sin hablar. Yo pasé junto a ellos con una manta en los brazos. «Van a resfriarse», dije. Ella no respondió. Cuando subí las escaleras, sentí el aire frío colarse por las grietas de la pared. En el silencio entre relámpagos, escuché un crujido. Algo en el techo cedió. Corrí al cuarto principal y vi cómo el agua caía a chorros sobre la cama. Camila gritó de nuevo, desesperada: «Javier, mi ropa, mis cosas». Él intentó ayudarla, pero todo era inútil. El agua seguía cayendo, implacable. Bajé con calma y encendí una vela. La luz temblorosa iluminó el rostro de ambos. Me miraron como si yo fuera la causa de todo. Pero no dije nada. Solo les ofrecí la vela y añadí: «La vida tiene su manera de enseñar respeto». Camila quiso responder, pero la voz se le quebró. Javier bajó la mirada. La vela chispeó, y el silencio volvió a llenar la casa, acompañado del golpeteo de la lluvia. Pasó más de una hora hasta que el ruido comenzó a ceder. El agua se detuvo, el aire se volvió denso, y la calma cayó sobre nosotros como una sábana pesada. Camila se encerró en el baño,
llorando. Javier se sentó en el sofá, mojado, derrotado. Me acerqué, le puse una mano en el hombro y le dije en voz baja: «Las tormentas solo se llevan lo que no está bien amarrado». No respondió, pero su mirada me lo dijo todo. Esa noche, por primera vez en meses, sentí que el respeto volvía a tener peso dentro de esas paredes. Me acosté en el sofá con la manta seca, escuchando los últimos truenos a lo lejos. No tenía miedo, solo una sensación de limpieza, como si la lluvia hubiera arrastrado más que agua. Pensé en mi madre, en sus palabras, en cómo siempre decía que Dios acomoda las cosas cuando el corazón ya no puede más. Cerré los ojos y agradecí. No por lo que se había roto, sino por lo que empezaba a sanar. La mañana después de la tormenta amaneció pesada. El cielo seguía nublado, el aire olía a humedad y los muebles aún estaban mojados. Caminé por la casa descalza, sintiendo el piso frío bajo mis pies. Cada rincón mostraba las cicatrices del desastre: cortinas manchadas, tapetes arrugados, el espejo veneciano de Camila con una grieta larga que lo cruzaba en diagonal. Me detuve frente a él. No vi tristeza en mi reflejo, sino una serenidad nueva, algo parecido a la paz. A veces la destrucción limpia lo que el silencio ensucia. Respiré hondo y seguí adelante, sin prisa, sin miedo. Camila bajó tarde, envuelta en una bata de seda que contrastaba con la casa en ruinas. Tenía los ojos hinchados, la voz áspera. «Esto es culpa tuya, Javier», dijo sin mirarlo. Él estaba sentado en la sala, con las manos entrelazadas, agotado. «Yo no controlo la lluvia, Camila», respondió cansado. Ella golpeó la mesa. «No hablo del clima, hablo de tu madre. Desde que llegó, todo se viene abajo». Me quedé quieta, observando la escena desde el pasillo. No sentí rabia, solo lástima. Las personas que no saben perder buscan culpables para no mirarse al espejo. El tono subió. Las palabras se volvieron veneno. Camila gritaba, Javier callaba. En medio de esa guerra, mi nombre flotaba como una excusa. «Siempre la defiendes, ¿verdad?» «Siempre ella primero», decía ella, con los ojos brillantes de ira. Javier se levantó despacio, respiró hondo y le contestó con voz baja: «No, Camila. Ya no la defiendo. Solo estoy cansado de verte odiar lo que nunca vas a entender». Hubo un silencio tan fuerte que hasta el reloj pareció detenerse. Ella lo miró, incrédula, y luego lanzó una carcajada amarga. «Eres igual que ella. Mediocre, conformista, pobre». No sé qué dolió más, escuchar sus insultos o ver cómo Javier no reaccionaba. Se quedó quieto, mirando al suelo, derrotado. Caminé hacia la cocina para no presenciar más. Puse agua a calentar y me quedé observando cómo el vapor subía despacio. El agua hirviendo me recordó mi corazón, retenido, a punto de desbordarse. A lo lejos, escuché un portazo. Luego, pasos apresurados y el motor de un coche encendiéndose. Me asomé por la ventana. Camila se había ido. La lluvia comenzó otra vez, ligera, como si el cielo confirmara su salida. Javier no dijo nada durante horas. Se quedó sentado en el sofá, con la mirada perdida. En la mesa había una copa rota y un charco de vino. Me acerqué y comencé a limpiar, sin decir palabra. Él levantó la vista y sus ojos estaban rojos, cansados. «Mamá, todo se salió de control». Le respondí suave: «A veces es necesario que algo se rompa para que podamos ver lo que estaba podrido». No lo dije con rencor. Lo dije con verdad. Él asintió despacio, como si esas palabras lo atravesaran. Luego bajó la cabeza y sus hombros temblaron. Cuando cayó la tarde, la casa estaba en calma. El olor a humedad se mezclaba con el aroma del café que preparé para los dos. Nos sentamos frente a frente, sin hablar. Era un silencio distinto, no de distancia, sino de comprensión. Javier me tomó la mano. «Perdón, mamá». Lo miré con ternura. «No me pidas perdón, hijo. Solo aprende». Su voz se quebró. «Te fallé». Le sonreí. «No, hijo. Solo te olvidaste de dónde venías. Pero el corazón siempre recuerda». Lo abracé, y por primera vez en mucho tiempo, sentí a mi hijo de regreso.
Más tarde subí al cuarto y miré el desorden. El agua había manchado las paredes y el olor era insoportable, pero no me importó. En medio del caos, había una belleza nueva. El lujo destruido dejaba ver la esencia que siempre estuvo debajo. Me acerqué al espejo roto, toqué la grieta y me vi multiplicada. Me reí bajito. Pensé en todo lo que me habían quitado y en lo que me habían devuelto sin saberlo, mi dignidad. A veces la vida te arranca el techo para que veas el cielo. Esa noche, mientras Javier dormía en el sofá, salí al jardín. La tierra estaba húmeda, el aire fresco, las flores inclinadas por el peso de la lluvia. Cerré los ojos y escuché el sonido del agua cayendo aún de las hojas. No era tristeza, era limpieza. En el fondo, sentí que la tormenta no había sido un castigo, sino una oportunidad. La casa, el hijo, el amor, todo se estaba reacomodando. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. ¿Y tú? Si la vida te pusiera frente a quienes te despreciaron y vieras cómo su mundo se derrumba sin tocarlo, ¿les ofrecerías consuelo o dejarías que aprendan lo que tú aprendiste en silencio? La casa olía a humedad y a café recién hecho. Las cortinas aún estaban mojadas, las paredes manchadas, pero había una quietud distinta en el aire. Me levanté temprano, como siempre, y encontré a Javier en la cocina. Tenía los ojos hinchados y las manos temblorosas. Sostenía una taza vacía, perdida en sus pensamientos. No me dijo nada. Solo levantó la mirada cuando escuchó mis pasos. «No dormiste, ¿verdad?», le pregunté. Negó con la cabeza. «No pude». Me quedé pensando en todo lo que hice, o dejé de hacer. Su voz sonaba rota, humana. Le serví café y nos sentamos frente a frente, sin prisa. El silencio entre los dos ya no era distancia, era un espacio donde cabía el perdón. Javier se pasó las manos por el rostro, como quien intenta borrar una culpa antigua. «Mamá, me equivoqué. Quise mantener la paz, pero lo único que hice fue lastimarte. Permití cosas que nunca debí permitir». Sus palabras salían lentas, pesadas, pero sinceras. Lo observé y sentí una mezcla de dolor y ternura. Mi hijo finalmente estaba hablando desde el corazón. Y eso valía más que cualquier disculpa. Siempre pensé que ser buen esposo significaba no contradecirla, continuó. Pero me di cuenta de que ser buen hombre empieza por no fallarle a quien te dio la vida. No supe qué decir. Solo lo miré, tratando de memorizar su rostro en ese momento. Vi en él al niño que alguna vez corrió descalzo en el patio, al adolescente rebelde, al hombre confundido. Las etapas se mezclaban frente a mí, como si el tiempo se hubiera detenido para darnos otra oportunidad. Le toqué la mano y sentí su temblor. El amor sin respeto, hijo, no es amor. Es miedo, le dije despacio. Javier rompió en llanto. Lloró como no lo hacía desde que era niño. Lo abracé sin decir palabra, acariciando su cabello, sintiendo cómo el peso de los años se deshacía entre mis brazos. Afuera seguía lloviendo, suave, como una bendición. Cada lágrima suya era también mía, un pedazo de dolor que al fin encontraba salida. «Perdóname, mamá», murmuró una y otra vez. «Ya estás perdonado, hijo». «Siempre lo estuviste», respondí. Las madres perdonamos antes de saber de qué se trata la ofensa. Pero decirlo en voz alta también me sanaba a mí. Nos quedamos así un rato, en silencio. Luego, él se levantó y empezó a recoger los restos del desastre. Secó los muebles, abrió las ventanas, barrió los pedazos de vidrio del espejo roto. Lo hacía sin que yo se lo pidiera. Cada gesto era una disculpa, una promesa muda de reparación. Yo lo observaba desde la puerta, con el corazón apretado. Verlo limpiar me hizo pensar que la verdadera reconstrucción no era la de la casa, sino la de nuestra relación. Después de tanto dolor, estábamos aprendiendo a volver a hablarnos sin miedo. Por la tarde, Javier salió a comprar lo necesario para reparar el techo. Regresó empapado, con bolsas llenas y una sonrisa cansada. «Ya no quiero que nada vuelva a caerse aquí, mamá», dijo con firmeza. Lo ayudé a guardar las cosas en el closet y le preparé una sopa caliente. Cuando la sirvió, me miró con una gratitud nueva, sin palabras, pero clara.
Era como si el hijo que perdí hubiera regresado disfrazado de adulto arrepentido. Y yo, sin rencor, lo recibí con la ternura de siempre. Esa noche cenamos juntos por primera vez en mucho tiempo. No hubo conversaciones profundas, solo miradas, pequeños gestos que decían más que cualquier discurso. En la mesa, una vela encendida proyectaba sombras suaves sobre las paredes dañadas. Era un hogar herido, sí, pero vivo. Gracias por no rendirte conmigo, dijo Javier antes de terminar su plato. Le sonreí. Nunca se rinde una madre, hijo. Solo se cansa de llorar en silencio. Él bajó la cabeza, y por primera vez, se le notó el alivio. Cuando se fue a dormir, me quedé sola en la cocina, mirando la llama de la vela. Pensé en todo lo que había pasado, en cada humillación, en cada lágrima. Y entendí que a veces la justicia no llega con venganza, sino con comprensión. El perdón no borra el pasado, pero lo vuelve más liviano. Toqué la mesa y sentí que, por fin, el hogar respiraba distinto. La calma tenía otro sabor, uno que mezclaba resignación con orgullo. Subí las escaleras con paso lento, pero firme. La casa estaba en penumbra, y el sonido de la lluvia seguía acompañándome. Me detuve frente a la puerta del cuarto de Javier y escuché su respiración tranquila. Sonreí. Cerré los ojos un momento y le di gracias a la vida, no por haberme devuelto un hijo perfecto, sino por darme uno humano. Al fin, podía dormir en paz. La mañana después de la reconciliación con Javier amaneció tranquila. El aire olía a tierra mojada y el sol se filtraba tímido entre las nubes, como si también buscara una segunda oportunidad. Preparé café y pan caliente, esperando escuchar pasos en la escalera, pero lo único que oí fue el silencio de la casa. Fui al pasillo y vi la puerta del cuarto de Camila entreabierta. Adentro, las maletas estaban listas. Un vestido de lino beige colgaba de la puerta del closet y un par de tacones descansaba en el suelo, junto a una caja de joyas. Supe en ese instante que se iba. Camila bajó despacio, vestida de blanco, con el cabello suelto y los ojos hinchados. No dijo nada. Se detuvo frente a mí y respiró hondo. No puedo seguir aquí, Rosa, murmuró, sin mirarme. Esta casa me ahoga. Asentí. No sentí odio ni alivio, solo una paz extraña. Tal vez porque ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Ella siguió hablando, como si necesitara justificar su salida. No fue mi intención hacerte daño. Solo quería que Javier y yo tuviéramos nuestro espacio. Y lo tendrás, respondí. A veces perder una casa es ganar libertad. Javier apareció poco después, con el rostro cansado y los ojos rojos. Camila, segura. Ella asintió sin decir palabra. Él no intentó detenerla. Tomó su abrigo, la ayudó con las maletas y la acompañó hasta la puerta. Me quedé atrás, viendo cómo el pasado se deslizaba por el marco, ligero, inevitable. Afuera, el cielo estaba claro, sin rastros de tormenta. Cuando el auto arrancó, el sonido del motor se mezcló con un silencio profundo, un vacío distinto al de antes. Por primera vez, ese silencio no dolía. Era descanso. Javier regresó al salón y se dejó caer en el sofá. Se cubrió el rostro con las manos y suspiró largo, como si hubiera soltado un peso que cargaba desde hace años. Lo siento, mamá, dijo sin levantar la vista. Me senté a su lado y puse mi mano sobre la suya. No sientas pena, hijo. Hay ausencias que alivian más que la presencia equivocada. Él me miró y asintió. En sus ojos ya no había culpa, solo cansancio. Y detrás del cansancio, una chispa de paz. La casa se sentía más grande. Abrí las ventanas y dejé entrar el aire fresco. El olor a humedad fue reemplazado por el aroma de jazmín del jardín. Caminé por el pasillo despacio, tocando las paredes, reconociendo cada grieta como una vieja herida cicatrizando. Pasé frente al espejo roto y noté que el reflejo se partía en varios, pero todos me devolvían la misma imagen, la de una mujer completa, aunque fragmentada. No había tristeza en ese reflejo, solo certeza. Lo que sobrevive a la pérdida deja de temer al vacío. Más tarde, Javier salió a hacer algunos trámites. Me quedé sola por primera vez en mucho tiempo. Fui a la cocina y preparé té. Encendí una vela y la coloqué sobre la mesa,
justo donde antes se sentaba Camila a dar órdenes. La llama temblaba suave, lanzando sombras cálidas sobre las paredes manchadas. Me senté frente a ella y cerré los ojos. No pedí nada. Solo agradecí. Por el dolor, por la tormenta, por el silencio. A veces el sufrimiento no destruye, depura. Cuando Javier volvió, traía en las manos un ramo de flores frescas. «Para ti, mamá», dijo con voz baja. Lo abracé sin decir palabra. No hacían falta discursos. El amor, cuando se limpia de orgullo, suena distinto. Esa noche cenamos poco, pero con calma. Él me habló de volver a empezar, de arreglar la casa, de recuperar el tiempo perdido. Lo escuché y sonreí. No hay prisa, hijo. Lo importante no es lo que falta, sino lo que quedó en pie. Al acostarme, el silencio era tan profundo que podía oír mi respiración. Miré el techo y recordé los meses pasados, cada humillación, cada lágrima escondida. Todo parecía lejano, como un sueño del que al fin despertaba. Cerré los ojos y sentí que algo dentro de mí se reacomodaba. No era felicidad, era serenidad. La calma de quien ya no espera nada, porque al fin aprendió a tenerse a sí misma. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno: el respeto que no te dan, la vida te lo devuelve cuando aprendes a quedarte en silencio sin miedo. Sonreí. Afuera, el viento movía las hojas del jardín. La casa ya no parecía vacía, sino llena de paz. Y por primera vez, entendí que el adiós no siempre significa pérdida. A veces, es el inicio del perdón. El amanecer llegó despacio, sin ruido, como si la casa temiera despertarme. Abrí los ojos y por un momento no supe dónde estaba. La luz se filtraba entre las cortinas viejas que volví a colgar la noche anterior. El olor a lavanda llenaba el aire, mezclado con el del pan que Javier había dejado en la mesa. Me incorporé con cuidado, respirando hondo. El silencio era distinto ahora, no pesaba, no dolía. Era un silencio limpio, tibio, como una caricia que el tiempo se había demorado en darme. Caminé por el pasillo descalza. Cada paso resonaba suave sobre el suelo recién limpio. Me detuve frente al espejo roto del pasillo y me sonreí. Las grietas seguían ahí, pero ya no las veía como una herida, sino como una historia. En el reflejo, mi rostro se dividía en fragmentos, pero todos tenían algo en común: paz. Ya no era la mujer que dormía en el sofá, ni la que temía ser desplazada. Era la que había resistido. Y sobrevivir, a mi edad, también era una forma de victoria. En la cocina, el sol entraba por las ventanas grandes, iluminando el polvo suspendido en el aire. Preparé café, escuchando el burbujeo tranquilo de la cafetera, ese sonido que siempre me había acompañado en los días buenos y malos. Serví una taza y la sostuve entre las manos, sintiendo su calor. Me senté en la mesa y observé el jardín a través del cristal. Las flores habían florecido de nuevo, pequeñas, tímidas, pero firmes. La vida siempre busca una rendija por donde regresar. Javier bajó poco después, aún somnoliento. «Mamá, la casa huele como antes», dijo sonriendo. «No, hijo», respondí. «Huele a ahora». Se sentó a mi lado y me abrazó sin decir nada. No hacían falta palabras. En ese gesto cabía todo lo que habíamos perdido y recuperado. Me di cuenta de que el amor, cuando deja de doler, se vuelve más verdadero. Ya no se trata de tener razón, sino de tener paz. Y eso, al final, era lo único que siempre había querido. Después del desayuno, salí al patio. El suelo seguía húmedo por la lluvia de días anteriores. Me agaché y toqué la tierra, sintiendo su frescura. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que el tiempo me había quitado y en lo que, sin saberlo, me había devuelto. Ya no había rabia ni tristeza. Solo una calma firme, como si mi corazón hubiera encontrado su ritmo otra vez. Me senté en la banca del jardín y cerré los ojos, dejando que el viento jugara con mi cabello. De lejos, escuché a Javier arreglando algo en el techo. Su voz sonaba clara, segura. Sonreí. Tal vez la tormenta nos había dejado más fuertes. Pensé en Camila, en su orgullo, en su manera de medir el valor con objetos caros. No le deseaba mal. Todos tenemos nuestras batallas.
Tal vez algún día entendería que el lujo no se mide en lo que brilla, sino en lo que permanece. Y si no, ojalá la vida se lo enseñara con la misma paciencia con que me enseñó a mí. Volví adentro y abrí el closet. Encontré mi vestido azul, ese que guardé durante años porque me recordaba los días felices con mi esposo. Lo saqué, lo sacudí y lo colgué junto a la ventana. El sol lo iluminó y por un instante creí verlo como nuevo. Reí sola. A veces, los objetos solo esperan a que uno vuelva a mirarlos con cariño. Puse música suave, llenando la casa de notas que hacía tiempo no escuchaba. Cada rincón parecía respirar conmigo. Por la tarde, escribí en mi cuaderno. La soledad no es castigo, es descanso. A veces la vida te deja sola para que te escuches. Cerré el cuaderno con cuidado y lo dejé sobre la mesa. El aire que entraba por la ventana movía las hojas, como si las palabras quisieran volar. Miré el reloj, las 6:10. La hora exacta en que solía despertar a Javier cuando era niño. El tiempo se dobla cuando la memoria duele, pero ahora ya no dolía. Era solo recuerdo, y eso también era un alivio. Cuando el sol empezó a caer, las paredes se tiñeron de naranja. Me acerqué a la ventana y vi cómo el día se despedía despacio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa estaba viva. No perfecta, pero mía. Me abracé a mí misma, cerré los ojos y sonreí. Había sobrevivido al desprecio, al silencio, a la soledad. Y en medio de todo eso, había vuelto a encontrarme. El amanecer, pensé, siempre llega para quien aprende a esperar sin rendirse. Esa noche el cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Abrí la ventana y dejé que el aire fresco entrara en la habitación. La luna iluminaba mi cama, la misma que una vez me fue arrebatada, pero que ahora era mía en cada detalle. Toqué las sábanas limpias, el borde de la colcha, las cortinas que cosí con mis manos hace tantos años. Cada objeto tenía una historia, una herida, una victoria. La casa respiraba conmigo, ligera, viva. Ya no había sombras de desprecio, solo recuerdos que ya no dolían. Encendí una vela sobre el buró y observé la llama temblar. Pensé en todo lo que había pasado, en los días de silencio, en las noches de lágrimas contenidas. En la rosa que dormía en el sofá y se tragaba el orgullo por amor. Aquella mujer ya no existía. En su lugar quedaba una versión más fuerte, más tranquila, más suya. Me senté en la cama y sonreí. El dolor me había cambiado, sí, pero también me había revelado. A veces la vida te arranca lo que creías necesitar, solo para mostrarte lo que realmente eras. Javier tocó la puerta suavemente. ¿Puedo pasar?, preguntó con esa voz baja que siempre usaba cuando temía molestar. Claro, hijo. Entró con una manta doblada y me la puso sobre las piernas. Hace frío, dijo sonriendo. Lo miré con ternura. El frío ya no me asusta. Nos quedamos un momento sin hablar. Te admiro, mamá, dijo de pronto. Nunca te rendiste. Le respondí con un suspiro, no sabía que tenía opción. Su abrazo fue largo, lleno de calma, como si al fin entendiéramos que la verdadera fuerza no siempre grita, a veces solo resiste. Cuando se fue, apagué la vela y quedé a oscuras. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando el cuarto en un resplandor suave. Me recosté y escuché los sonidos de la casa, el crujir de la madera, el viento moviendo las ramas afuera, el eco lejano del reloj. Todo sonaba familiar, como una canción antigua. No era soledad lo que sentía, era paz. Una paz merecida, de esas que no se compran ni se heredan, solo se ganan con el alma cansada pero en pie. Al amanecer, el cielo se tiñó de oro. Bajé las escaleras despacio y abrí la puerta principal. El aire olía a tierra nueva, a comienzo. Javier aún dormía. Caminé por el jardín, descalza, dejando que el pasto mojado acariciara mis pies. Las flores que plantó días atrás se abrían al sol. Me detuve frente a ellas y sonreí. Lo logramos, susurré. No hablaba solo de él y de mí, sino de todo lo que sobrevivió. De lo que, pese a todo, sigue de pie. Volví adentro y preparé café. Mientras el aroma llenaba la cocina, pensé en Camila. No con rencor, sino con comprensión.
Quizá la vida también le enseñaría sus propias lecciones, como me las enseñó a mí. Nadie escapa del espejo del tiempo. Tarde o temprano, todos tenemos que enfrentarnos a nuestra forma de amar o de herir. Y cuando ese día llegue, ojalá encuentre la misma fuerza que yo descubrí entre ruinas y silencios. Tomé mi cuaderno y escribí con letra firme: perdí un cuarto, pero gané el alma. Luego añadí: las mujeres como yo no buscan venganza, buscan descanso. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón, junto al rosario que había creído perdido. Lo tomé entre las manos y lo besé. No era fe lo que sentía, era gratitud. Por haber llegado hasta aquí. Por haber resistido sin convertirme en lo que me hirió. Me acerqué al espejo del pasillo. La grieta seguía ahí, pero ya no me molestaba. La toqué con la punta de los dedos y dije en voz baja: gracias por no romperte del todo, igual que yo. Afuera, el sol entraba a raudales por las ventanas, bañando las paredes con luz. El pasado se desvanecía, pero la dignidad quedaba. Esa era mi verdadera herencia, lo único que nadie podría arrebatarme. Y mientras el día comenzaba, entendí la lección final: no se necesita riqueza para sentirse grande, ni aplausos para saber que vales. La verdadera fuerza está en seguir amando después de haber sido herida, en mirar al cielo y sonreír, aunque el corazón aún tiemble. Cerré los ojos y murmuré: nunca subestimes la fuerza de una mujer que ya perdió todo, porque a esa ya nada la puede derrumbar. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así conservar la paz en tu mirada? Si alguna vez, como yo, te hicieron sentir que sobrabas en tu propia casa, si te quitaron tu espacio, tu voz o tu valor, escúchame bien, tú no estás sola. No eres una carga. No eres una sombra. Eres el corazón que sostuvo un hogar cuando todos los demás eran demasiado jóvenes para entender lo que eso significaba. Quizás hoy duermes en un rincón, como yo dormí, preguntándote en qué momento el amor se volvió silencio. Pero quiero que recuerdes esto: todavía hay belleza esperándote. Porque la vida no termina cuando te quitan un cuarto, empieza cuando recuperas el respeto por ti misma. Tu voz sigue teniendo fuerza. Tus manos, aunque cansadas, siguen creando amor. Y tu historia, sí, la tuya, todavía puede inspirar a quienes han olvidado lo que significa la gratitud. Cuando aprendes a sentarte a tu propia mesa con la cabeza en alto, el mundo cambia su forma de mirarte. Y un día, los que te ignoraron, los que te hicieron sentir pequeña, volverán a tocar tu puerta, buscando el mismo calor que alguna vez despreciaron. Entonces tú decidirás: ¿abres la puerta o simplemente sonríes desde tu paz? Nunca lo olvides. Tú eres raíz. Eres historia viva. Eres la prueba de que la dignidad no envejece. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir acompañándonos en estas historias de vida, respeto y esperanza. Porque a veces, solo necesitamos escuchar una voz que nos recuerde que todavía hay luz después del abandono. ¿Creíste que esta historia fue intensa? Entonces no te imaginas lo que vivió una madre cuando descubrió que su propio hijo le quitaba la pensión cada mes, y decidió esperarlo con la policía en la puerta. No gritó. No discutió. Pero lo que hizo después cambió su vida para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo me quitaba mi pensión cada mes. Hasta que ese día lo esperé con la policía en la puerta, porque el final es algo que jamás olvidarás. El sol entraba por las ventanas grandes del comedor, pintando la mesa con reflejos dorados. Javier estaba arreglando una silla rota mientras tarareaba una melodía que reconocí, una vieja canción que solía cantar su padre los domingos. Lo observé desde la puerta, en silencio, con el corazón apretado de ternura. Esa imagen me bastó para entender que la vida, aunque tarde, siempre busca su equilibrio. Preparé café y pan caliente, igual que antes. Cuando se lo serví, sonrió, y por un instante vi en sus ojos al niño que alguna vez me pidió que no lo dejara dormir solo. Nos sentamos frente a frente, sin apuro. El aroma del café llenó el aire, mezclado con el de las flores del jardín que entraba por la ventana. Javier me miró con una expresión nueva, una mezcla de gratitud y arrepentimiento. «Mamá, no sé cómo seguir sin sentir culpa», dijo en voz baja. Le tomé la mano. «No sigas con culpa, hijo. Sigue con conciencia. Lo importante no es no fallar, sino saber reparar».
Asintió, bajando la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sus palabras no buscaban justificarse. Solo querían entender. Después del desayuno, salimos al patio. El sol calentaba la tierra húmeda y el olor a pasto recién cortado llenaba el aire. Javier plantó unas flores nuevas junto a las viejas macetas. «Quiero que este jardín vuelva a tener vida», dijo, clavando las manos en la tierra. Lo observé trabajar con dedicación, con esa paciencia que solo tienen quienes han conocido la pérdida. Le ofrecí agua y sonrió. «Gracias, mamá, por quedarte, por no rendirte». Respondí con calma, las raíces no abandonan la tierra donde aprendieron a florecer. Durante el almuerzo, hablamos del futuro sin miedo. Él me contó que había decidido dejar el trabajo que lo alejaba tanto de casa. «Quiero empezar algo mío, algo que me haga sentir orgulloso», confesó. Lo escuché sin interrumpir, como quien contempla un amanecer. Su voz tenía otra fuerza, una convicción nueva. Entendí que el dolor, cuando se enfrenta, puede convertirse en propósito. Yo solo le dije, «Hazlo, pero no olvides quién eres ni de dónde vienes». Sonrió, y su sonrisa ya no era la del hombre confundido, sino la del hijo que al fin encontró su camino. Esa tarde cocinamos juntos. Preparó arroz, yo hice ensalada. Mientras cortaba los tomates, me preguntó si extrañaba a Camila. Me detuve un momento. «Extraño lo que pudo haber sido», respondí. «Pero a veces es mejor perder lo que hiere que conservar lo que apaga». Él asintió, en silencio. Ninguno de los dos guardaba rencor. Aprendimos que perdonar no siempre significa reconciliarse con alguien, sino con uno mismo. Y ese tipo de paz no se negocia. Cuando terminó de lavar los platos, Javier se acercó y me abrazó fuerte. «Te prometo que nunca más vas a sentirte sola aquí», dijo con voz firme. Le sonreí. «No lo prometas, hijo. Solo cumple con estar». Nos quedamos así un rato, en silencio, escuchando el viento mover las cortinas. Sentí su corazón latir contra el mío, y por primera vez en años, ese latido no dolía. Sonaba a hogar. Al caer la tarde, nos sentamos en el sofá con una manta sobre las piernas. Afuera, el cielo se teñía de naranja y los pájaros regresaban a sus nidos. Encendimos una lámpara pequeña, suficiente para iluminar la sala. Javier recostó la cabeza en mi hombro, como cuando era niño. «Gracias, mamá», susurró. Le acaricié el cabello. «Gracias a ti, por volver a mirar». No hablamos más. No hacía falta. Las palabras ya habían sido dichas. Ahora solo quedaba vivirlas. Antes de dormir, subí a mi cuarto. El olor a lavanda y a limpieza me envolvió. Toqué las paredes y sentí la textura áspera de la pintura vieja. Me recordaban que la belleza no está en lo nuevo, sino en lo que resiste. Me senté frente al espejo roto y me vi distinta. Había arrugas, sí, pero también luz en los ojos. Cerré los párpados y sonreí. Ya no necesitaba justicia, solo gratitud. Lo que la vida me quitó en silencio, me lo devolvió en calma. Esa noche, mientras el viento soplaba suave, pensé en todo lo que habíamos pasado. En los años, en el amor, en el respeto recuperado. Y entendí que la reconciliación no fue un momento, sino un proceso, una manera de volver a respirar sin rencor. Me dormí con una certeza nueva en el pecho. Hay dolores que no se olvidan, pero se vuelven más livianos cuando aprendemos a mirar atrás sin miedo. A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.